como una cotorra. Esa cotorra te canta la cucaracha, esa cotorrita que tú ves ahí, te canta la cucaracha. Yo nunca le canté la cucaracha, pero un día la dejamos en casa de la madre de mi mujer, porque nos íbamos de viaje para que la cuidara, y la cotorra vino cantando la cucaracha, porque la madre de ella se pasa la cucaracha, ya no quiere caminar. Y la cotorrita vino cantando eso. O sea, 20 y pico de años más tarde, ella no se acordaba que había estado en contacto con chinos, ni que sabía nada chino. Empezó a hablar en chino. Y para nosotros fue un caso interesantísimo. Con Sardiña tuvimos el famoso caso Suquito, que ese sí que me paniqueó, porque habló en un griego antiguo. Sardiña lo grabó, lo llevamos a la universidad, y era verdaderamente un idioma con todo, sintaxis y todo, gramática. Y las personas en la universidad dijeron, esto parece ser griego antiguo. Y son cosas que te pueden dar una idea de que es posible. Ahora, nadie me ha dicho, por ejemplo, nadie que ha estado en regresión en el tiempo te ha dicho, mira, en tal lugar, yo soy, por ejemplo, no sé, el pirata Barba Azul, ¿no? O Barba Roja, ¿cómo era? El pirata Cofresí. Nadie da la casualidad que, mira, el pirata Cofresí no ha reencarnado. Porque yo quisiera que alguien reencarnara en el pirata Cofresí y nos dijera dónde guardaba, dónde se escondió los grandes tesoros que se robaba de los galeones españoles. ¿Por qué? Porque nadie en regresión en el tiempo te dice dónde la abuela tiene escondidos los papeles o dónde se le perdió, o dónde guardó el anillo de brillante que la familia está buscando. No contestan. Y no lo contestan en regresión, y no lo contestan tampoco los espiritistas. Entonces podemos asumir. Yo no estoy negando de que pudiera ser un ente de fuera que puede influenciar en la mente de una persona. Pero no saben nada, no dicen nada que no sepa la persona en el que está sentada ahí. Bien. Si la persona no habla francés, no empieza a hablar en francés. Aunque haya reencarnado, o alemán, o aunque haya reencarnado, como dicen en Brasil, yo soy la reencarnación de Fritz, el doctor Fritz. El doctor Fritz, perfecto. ¿Qué idioma hablaba Fritz? Alemán. ¿Y cuándo Fritz aprendió a hablar en portugués? Pues no sabemos. Pero seguramente se le olvidó hablar alemán porque tú no hablas alemán. Es interesante, mira, lo que yo quiero aclarar aquí, no estoy negando de que pueda existir una verdadera regresión en el tiempo, que se pueda comprobar de que la persona, porque desde el punto de vista científico, quizás no una regresión física, pero el tener la memoria grabada en tus genes de tus antepasados sí es posible. Porque de la misma forma que heredas el color de ojos, el tamaño de la nariz, o la estatura, o los rasgos físicos, puedes también heredar o traer genéticamente, que se llama memoria genética, traer la memoria de algún antepasado tuyo, algo que le ocurrió, y ser cierto. O sea, en esto no podemos asegurar que no sea la memoria, ¿cómo se llama? Que dije ahora mismo, la memoria genética, o puede ser en la mente de la persona, pero lo menos probable es que sea el espíritu de esa otra persona, o que tú seas esa otra persona. Ahora, esto no le quita ningún valor a las regresiones en el tiempo. Las regresiones en el tiempo son de mucha utilidad en manos de un buen psicólogo, un buen psiquiatra, porque la persona se está proyectando en esa personalidad. Un ejemplo corto, una señorita que la hipnotizan y que le hacen una regresión en el tiempo y sale que es un gladiador.
manos de un buen psiquiatra. No hay que ser psiquiatra para darse cuenta que esa señorita tiene quizás dentro de su mente una desviación hacia la izquierda. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. ¿Qué otra cosa me puedes preguntar? Profesor, ya que usted mencionó el tema del espiritismo indirectamente, allá para el siglo XIX, cuando esto cogió un gran auge con el famoso Allan Kardec y el surgimiento del movimiento llamado espiritista como tal, había gran cantidad supuestamente de mediums, de psíquicos, que producían una gran cantidad de fenómenos que están documentados, muchos de ellos. ¿A qué usted cree que se deba esa merma en ese tipo de fenómenos en la actualidad? ¿O siguen ocurriendo, o dejaron de ocurrir, o qué ha pasado? Bueno, tú te estás refiriendo al espiritismo como tal, Hippolyte de León de Nizar Ridey, alias Allan Kardec. Allan Kardec fue profesor de la escuela de Pestalozzi. Es un interesado, una persona inteligente, maestro inteligente, que se interesó muchísimo en el caso de las hermanas Fox. Las hermanas Fox fueron las de Heidelberg, las pioneras, las que por ahí comienza todo el espiritismo. ¿Sabías eso, no? Sí. Que todo el espiritismo comienza con las hermanas Fox en Heidelberg, en Nueva York, hijas de un pastor que hacen ruido y empiezan los raps, 2 golpes no, un golpe sí, y bla bla bla. Bueno, estas hermanas Fox en su momento, después de muchos años, declararon al Washington Post que había sido una broma de ellas, que luego no pudieron echarse para atrás porque le dejaba mucho dinero y los padres no le perdonaban el hecho, y ganaron muchísimo dinero. De ahí hay una proliferación enorme de mediums espiritistas que empezaron a hacer diferentes shows, diferentes consultas, actos, contacto con espíritus de muertos, supuestos contactos, etcétera, etcétera. Y de ahí se entera Hipólito, allá en París, ya estaba en París, se entera de estos fenómenos y empieza la proliferación, y el espiritismo acabó con la Iglesia Católica. Los católicos se aterraron con el espiritismo, porque el espiritismo a la gente le encanta comunicarse con los muertos, con sus familiares, etcétera, etcétera, y ojalá se pudiera. Pero bueno, Allan Kardec fue el nombre del espíritu que se le presenta a este hombre, que hace por primera vez su relajación espiritual, o entra en los estados de trance espiritual. Y viene este espíritu que le dice que se llama Allan Kardec, y él se toma ese nombre como seudónimo y escribe un montón de libros. Yo los tengo todos ahí. Este Allan Kardec en esa época empieza a codificar el fenómeno por fenómeno, y a poner si había espíritus burlones, si había espíritus de esto, lo otro, el tipo de espíritu, bla, 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 el mundo de los espíritus, y escribe montones de libros con referencia a ese tema. Ahora bien, tú me estás hablando de que en aquella época hubo una proliferación, ¿no? La época del espiritismo y después del espiritismo. Por ejemplo, está la época de aquella psíquica, ¿cómo se llamaba? Eusapia Paladino, que era lo mejor que tuvo el espiritismo en efectos físicos. Movía objetos, hacía cosas increíbles. Y en el factor masculino estaba Daniel Douglas Home, que supuestamente hacía de todo, era lo mejor que había, y salía por una ventana y entraba por la
sobre eso. Está Eleonora Piper en asuntos psíquicos, que adivinaba y tenía... Y hay montones, montones. Hay una, por ejemplo, que te voy a contar, que luego te diré el nombre porque yo estoy ahora así en vivo, tengo todos estos nombres me vienen a la mente de casualidad, ¿no? Hay una, por ejemplo, que se llamaba Elena también, que hace regresiones y empieza a hablar en diferentes idiomas y empieza a crear idiomas completos. Estoy hablando, crear un idioma completo en cuestión de 2 o 3 días. No es fácil. El cerebro es una maravilla y hace cosas increíbles. Pero yo no puedo decirte aquí en cámara que hoy no hay psíquicos, hoy no hay espiritistas de efectos físicos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos mucha gente que sabe. La ignorancia es menor. Hay todavía mucha gente ignorante, pero la ignorancia es menor. Stultorum infinitus est numerus. El número de ignorantes o de necios es infinito. Entonces, en el presente hay menos porque es más difícil engañar a la gente. Porque la inmensa mayoría, y esto lo demuestra Harry Houdini, cuando empieza a imitar los mejores mediums de los Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, en Chicago, los empieza a imitar y empieza a burlarse de ellos porque él como mago lo podía hacer igual o mejor en teatro. Cómo sonaba la campanita quitándose el zapato, cómo hacía y siempre, qué casualidad que los espiritistas de aquella época tenían necesidad de que el cuarto estuviera completamente a oscuras. ¿Qué necesidad tiene un espíritu de estar oscuro? Bueno, porque oscuro es más fácil hacer un show. Oscuro es más fácil coger una varita y tocarle el hombro al que está al frente y siente que el hombro lo toca en el hombro y piensa que es el espíritu del muerto. La sugestión y todo. Ahora, esto tampoco niega, esto que estoy diciendo, son las alegaciones científicas, pero esto no niega que es posible que una persona difunta pueda comunicarse con una persona que de este mundo. No lo sé, nunca lo he visto, pero bueno, podemos creer que sí, que puede ocurrir. Una pregunta, profesor. Recientemente, usted, a través de una de las redes sociales bastante conocida, Facebook, usted pidió disculpas públicamente a los espiritistas y a los contactados. Por algo que me ocurrió en la oficina. Exacto, ¿nos podría hacer ese cuento? Sí, exacto. Sí. Bueno, no me ocurrió a mí directamente, pero yo salí corriendo para allá. Yo pedí disculpas por lo siguiente, mira. Estaba en la oficina de mi esposa, que es un centro de belleza, ¿no? En la oficina de mi esposa habían 3 empleados. Y uno estaba limpiando, mi esposa estaba afuera. En fin, de momento él siente un chorro de agua. Y salieron corriendo, pensaban que era un tubo que se había roto. Y no era ningún tubo, era que se había abierto la llave del lavamanos. Unas a otras se preguntaron, ¿tú abriste la? No, yo no. Y nadie estaba cerca del baño, se abrió sola la llave del lavamanos. Ese es un fenómeno que, viniendo de mi propia familia, o sea, estando mi esposa presente, me llaman a mí, yo me voy para allá. Y la otra cosa que ocurre después de eso fue que, estando yo ya dentro del negocio, el inodoro se descarga solo. La fuerza que se necesita para que el inodoro se descargue solo es una fuerza física, motora, verdadera, para empujar